Gracias, Señor, porque desde antes de los siglos estábamos en tus pensamientos. Tú lo diseñaste perfectamente. Tú lo diseñaste, Dios mío, sin que faltara nada. Como dice David, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas estas cosas acerca de mí, sin que faltara ninguna de ellas, Padre amado. Te damos las gracias, Padre, porque sin nosotros saberlo, ya estábamos inscritos en tu libro, ya estábamos en tu propósito, aleluya. Propósito que nos trajo a existencia, gloria a Dios. Propósito que nos colocó en esta tierra de los vivientes y propósito que nos mantiene vivos hasta este día, Señor amado. No caminamos, Padre, por un propósito propio, Señor, sino que tu propósito nos gobierna. Tu espíritu nos guía hacia tu voluntad, Padre amado. Y estamos gozosos de esta obra, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ti, para ti, en ti, Padre amado. Te doy gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno para con cada uno de tus hijos. Aleluya. Y como dice la Escritura, que todas las cosas que pasan ayudarán a bien a los que han sido llamados conforme al propósito. Que nuestra mente no nos engañe, Padre, pero que sobre todo la letra no nos mate, sino que tu espíritu siga dando vida, Padre. En el nombre muy poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Aplauda fuerte al Señor. Disfrute usted allá y nosotros aquí. Deleítese en lo que el Señor ha hecho por ustedes y para con nosotros. Vamos a ver. Tenemos a Wilmer en la batería hoy. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios, y decimos, aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor, eres fiel, Aleluya, Él es fiel. Gracias, Señor. y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, gente de toda lengua y nación, de generación, te adoramos y decimos, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor, te adoramos, Dios, aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor, te adoramos, Dios, aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, Señor, eres fiel, Aleluya. Le adoraremos, aleluya. No por lo que Él nos puede dar, gloria al nombre de Jesús, sino por cómo Él es con nosotros, aleluya. Padre, gracias, dele gracias a Dios, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor.
porque tú eres el Dios, aleluya, que hizo el cielo y la tierra y sobre ella, aleluya, has puesto tus hijos, aleluya, para reinar sobre ella, para enseñorearse, aleluya. Y nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Aleluya. Tú eres el Dios quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación, solo en Él nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Él es grande, aleluya. Tú eres el Dios que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, te adoramos. Y más allá de todo te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, rodándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo. ¿De qué se dio cuenta? De cuán hermoso eres tú. Oh, Él nos ama hoy. Cuánto nos Señor, es tan cierto esto. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia. Si esta gracia, aleluya, en ti, Cristo, el cielo y la tierra, Y mi corazón no hay tiempo de
¿De qué persiste el lamento cuando nosotros pensamos que su amor está para con nosotros? No hay razón para que el lamento se ponga por encima de este pensamiento, realidad y afirmación de que Él nos ama, de que Él tiene cuidado de nosotros. El lamento no nos gobierna, la preocupación no nos gobierna, porque nosotros hemos recibido un espíritu de adopción por el cual podemos llamarte Abba Padre, por el cual podemos descansar. Eres mi premio dichoso, su mirada de gracia. Si esta gracia es humana, su medimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. Es que no hay tiempo para que persista el lamento cuando este amor perfecto nos gobierna. Su amor, Él nos ama. Él nos ama. Cuando Él nos ama. Él nos ama. Él nos ama. Cuando Él nos ama. A veces cuando nosotros escuchamos canciones no las hacemos nuestras, pero Él me ama. Yo soy su hija. Oh, cuántas almas abatidas, preocupadas por el mañana, preocupadas en abrazar el dolor, cuando en Cristo debemos de sumergirnos plenamente y dejar que Él tome el control, porque Él sabe todas las cosas. Si Él es el creador, el Dios del universo, quien nos trajo a existencia, ¿por qué no confiar plenamente en Él? Señor, ponemos gobierno a nuestra alma esta noche diciendo: papá, tú eres quien nos diriges. Hasta donde he estado caminando conforme a mis propios principios me ha ido mal. Es hora de caminar conforme a tu verdad. Señor, descansamos en tus promesas, descansamos en tu amor, descansamos en tu verdad, descansamos en este sí y amén para los hijos de Dios. Descansamos, Señor. Descansamos en ti. Sea cual sea la razón por la que usted vino, nosotros nos sentimos agradecidos de nosotros como cocineros, que entendemos que lo que estamos haciendo es preparando comida para todo aquel que venga, indistintamente la motivación que lo produzca. Nosotros nos sentimos gozosos de poder producir comida para usted, sea a través de la administración por medio de la oración, que es cuando se inicia, o a través de la administración de la palabra por medio de los cánticos, por medio de cuando se establecen las ofrendas, y a través del ministerio de la palabra, cuando el Señor nos permite por medio de las enseñanzas poder edificarlos. Agradezco las personas que nos visitan por primera vez. Gracias, porque para nosotros reciban un abrazo de parte de nosotros. Esperamos volverlo a ver pronto. Y si hay algo que a usted no le gusta, no nos lo diga. Usted se guárdese. Quédese con ella. Yo voy a tener que fijarme la mano ahí. Fíjame la mano ahí. Sí, fíjame la mano para... Por eso es que yo me pongo el microfonito aquí, pero los sonidistas no les gustan ese micrófono. Pero vamos a orar por ellos para que el fuego descienda y le queme el deseo. Así que, miren, señores, antes de comenzar lo que es nuestra enseñanza, quiero recordar algo. El viernes nosotros se hizo un acto. Lamento las personas que faltaron. Lamento los que se perdieron. Wow. Esa obra de teatro que se hizo superó nuestras expectativas, tanto no simplemente en la actuación, sino en la forma en la que se presentó la escenografía. Y así como yo decía el viernes, el propósito de nosotros por medio del teatro
Así como nosotros citamos en el año 1838, cuando la Sociedad Secreta de la Trinidad, la Trinitaria, utilizó el teatro para comunicar las ideas independentistas. Yo entiendo que la iglesia, por medio de las artes, puede comunicar los diseños de Dios, para que no simplemente utilicemos los métodos que quizá en un momento fueron buenos y funcionaron, pero quizá no son conforme al diseño de este mundo, y eso quizás se nos dificulte para que la gente pueda entender el mensaje. Entonces entendemos que podemos rescatar las artes y hemos dado un gran paso. El objetivo que se hizo fue para motivar a la iglesia del proyecto que estamos creando de la Academia de Arte. Hemos retrasado un poco el comienzo porque queremos hacer un acto presencial muy bonito para darle la apertura, y entendemos que ya el mes que viene estamos empezando con las primeras clases. Empezaremos con 4 instrumentos, que es batería, bajo, piano, voz y las clases de teatro. En la primera instancia solamente vamos a empezar con la música, con los niños, pero en el teatro vamos a abrir 2 grupos, uno para los niños y otro para los adultos. Tenemos como fecha, señores, en septiembre nosotros podemos presentar nuestro primer montaje hecho por nosotros, congregación, producto de las personas que empiecen a formarse. Queremos que ya en septiembre hacer un musical con teatro, teatro negro, pantomima, drama, involucrar a los niños, a los adultos. Y yo sé que con la ayuda de las personas que se inscriban y con Cecilio, que ha querido motivar para que comencemos este proyecto, sabemos que lo vamos a lograr. Amén. Y por último, señores, esta semana, el año pasado, nosotros estuvimos diciendo que queremos perseguir un objetivo debido a que entendemos que a veces nosotros predicamos el evangelio atacando semillas, pero muchas veces nuestras prédicas no atacan los ecosistemas. Y a veces es muy bueno predicar el evangelio, pero muchas veces cuando uno dice, bueno, ¿cómo predico? Nuestras prédicas tienen que generar ese sentido que puedan atacar los ecosistemas a través de acciones que puedan contribuir, porque se convierten en apoyo para uno lograr el objetivo que uno está planteando. Y decimos que el año pasado dijimos que queríamos lograr, y este año lo vamos a lograr. Solo ya hicimos el contacto, ya estamos diseñando, y para este año, antes que comiencen las clases, vamos a tener los cuadernos diseñados por nosotros, para que todos los niños de nosotros los cuadernos que usen, ataquen lo que es la identidad que somos en Cristo, y no tengamos usted que estar discutiendo qué muñequito es que le vamos a comprar, sino que vamos a atacar lo que es la identidad, que entendemos que es una de las debilidades por la cual nuestra sociedad está enfrentando. Así que el proyecto va a tener 2 etapas, y ya comenzamos en la primera etapa de elaboración. Estamos en la segunda, que es el presupuesto, conseguirlo, porque ya lo tenemos, y no vamos a hablar de eso hoy, pero estamos caminando en esa dirección. Entonces, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, aunque algunos sean parte o otros no, como quiera, lo vamos a lograr. Si alguien tiene algún ahorro guardado que dice, mira, yo no lo voy a usar, ponlo hasta que el proyecto salga y luego vendamos los cuadernos, se acerca a mí, porque para estos proyectos se necesita mucho dinero, así que el que tenga puede acercarse. Quiero presentar unas imágenes. Señores, miren, nosotros como iglesia queremos aumentar nuestro nivel de seguimiento para producir que, sin importar el tamaño que nosotros vayamos teniendo, poder tener contacto con cada uno de ustedes. Pero lamentable el caso, eso de manera manual se nos hace muy difícil, y por eso hemos decidido implementar un sistema, y que es por el cual hemos estado insistiendo. Algunos todavía no han podido completar la información, pero quiero aprovechar para que ustedes vean hacia dónde vamos. Y ustedes pueden ver aquí en el sistema cómo ya nosotros tenemos, con las 85 personas que tenemos registradas, las tenemos clasificadas, si son hombres, si son mujeres, qué edad tienen,
Esto a nosotros nos ayuda a poder diseñar estrategias eclesiásticas segmentadas de acuerdo a la necesidad de cada grupo. Ya tenemos la primera etapa, ya tenemos casi el 95% de las personas registradas. Todavía hay como 10 o 12 personas que se han resistido. Entonces, con el sistema ustedes pueden ver lo que tenemos en pantalla, como la base de datos se va visualizando. Todavía hay personas que no han podido completar sus fotos, pero hay algunas que nos le hemos robado de Facebook y le hemos tomado. Pero miren qué interesante lo del sistema. El sistema nos permite a nosotros, si ven, poder pásalo a la imagen que tenías. Si ven, podemos incluir los ministerios donde las personas están trabajando, para nosotros saber en qué área cada quien está trabajando. Podemos pasar a otra imagen, podemos ver los grupos a los cuales las personas pertenecen. En la imagen se ve ese que dice pertenece a Sal y Luz. Hay un grupo general. Y si ustedes ven ahí, al lado de Sal y Luz dice algo, ¿cómo dice? Asistencia. Lo de la asistencia no es para tener un control sobre usted. Es para nosotros que no nos pase un mes y después nos vemos y usted me diga, pero es que yo estaba enfermo y nadie me dijo nada. Bueno, quiero decirle que tenemos 2 semanas implementando el sistema y tenemos registrada, nosotros hacemos tanto en los discipulados como en las celebraciones, un pase de asistencia mudo. Usted no se da cuenta que está pasando, pero hay personas encargadas de eso actualmente, que se encargan de contabilizar, de saber quién vino, quién no vino, y eso es con el objetivo de mañana, nosotros lo que es el Ministerio de Seguimiento, decirle de acuerdo a la red que cada uno pertenece. Mira, a las mujeres dale tu seguimiento, como Gina Maribel que está en eso. Mire, esas fueron las mujeres que te faltaron. A los hombres, Víctor, Radamé, Rafael, mira, estos fueron los hombres que te faltaron. A los jóvenes, Osvaldo y B. Y así nosotros todos, porque no queremos caer en algún error que a veces por la ignorancia hemos caído, que a veces cuando crecemos empezamos a pastorear masa y no gente. Entonces no nos damos cuenta de manera individual qué está pasando con cada uno. Entonces, el sistema también nos permite darle seguimiento a ver las personas en la etapa, en los cursos que han tomado. Los cursos que hemos estado estableciendo son los talleres. Por ejemplo, dale para atrás, son los talleres. Cada taller que nosotros estamos implementando, lo estamos estableciendo como un curso de formación. Eso nos va a decir a nosotros, por ejemplo, este año tenemos diseñado, nos quedan 7 talleres todavía, en total son 9, nos quedan 7. Cuando pase el año, podemos darnos cuenta, mira, tú no te comprometiste, tú no te estás formando, y nosotros poder hablar con la persona de manera individual, porque a veces la persona no le gusta que lo engañen, pero se enamora del autoengaño. Entonces, como se enamora del autoengaño, nosotros queremos que usted sepa que estamos registrando su formación. Esto nos permite a nosotros crear estrategias, que nosotros podamos decir, mira, tenemos 50 personas que no están avanzando. Vamos a reunir a esa persona, vamos a ver qué pasa. Y quizás no logremos que las 50 personas avancen, pero podemos lograr que 15 personas salgan no de un estado de parálisis, sino un estado de estancamiento que a veces nosotros, por descuido, caemos. Eso nos permite a nosotros decir, mira, tengo 20 personas que están en la primera etapa. Entonces nosotros hemos diseñado un sistema para saber las visitas frecuentes, las personas que se convirtieron, en qué etapa están y cada uno de ustedes qué tanto han avanzado. Si han pasado los discipulados, en qué nivel de discipulado está, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y déjenme decirles que aquí hay personas que han estado con nosotros desde el principio. Y es lamentable que todavía no han podido completar el primer nivel del discipulado. Entonces, eso habla a veces del compromiso que tú asumes. También el sistema nos permite, si alguien hace algún aporte financiero, se va registrando con el nombre. Mira, yo quiero donar esto para que haya transparencia. Porque la transparencia es un acto de doble vía. Si yo te entrego un dinero, a veces si yo no te registro, también a menudo se puede caer en duda de que lo registró, lo escondió, se lo dijo, no se lo dijo.
lamentable caso, todo eso pasa. Uno de los peligros más difíciles a nivel eclesiástico es el manejo financiero. Por más que tú quieras, eso siempre da mucho. Y la otra imagen, faltando imágenes para cerrar. La otra imagen, ahí están los grupos, que también cuando los grupos se reúnen de manera individual se está pasando asistencia para saber que, para que los líderes puedan darle seguimiento. Mira, tú no estás viniendo, ¿qué te pasa? Ah, no, tengo un problema con mi esposo. Bueno, pero ven, vamos a reunirnos juntos, vamos a tratar. Todas esas cosas pasan. A veces usted tiene un matrimonio estable y quizá usted ignora ciertas realidades, pero sí pasa. Y el último paso, que es para las personas que tengan necesidad de ver las finanzas de la congregación, va a estar totalmente digital, que usted vea cuánto ingresa, en qué se gasta el dinero, y usted tenga totalmente transparencia de las cosas que... Entonces, hacia esa dirección es que nosotros vamos. Sí. Ah, también nos dice quién está soltero, quién está casado. Y el sistema interesante, porque el sistema puede diferenciar soltero de eunuco. ¿Sabe que hay gente que están solos? Señores, sin más, pónganse de pie, vamos a comenzar ya. Ustedes son una ¿Saben que hay gente que Dios lo llamó para ser eunuco, verdad? Entonces, sabemos que, miren, para que la iglesia esté completa como cuerpo, tiene que estar todo el mundo. Y si entonces hace falta el eunuco. ¿Quién ha identificado al eunuco aquí? Entonces, vamos a las escrituras. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 9. Sabemos que ya tenemos un poco de tiempo avanzado, pero vamos a acelerar para no pasarnos por lo menos de las 2 horas que normalmente nos gusta. El libro de Jeremías, capítulo 9, verso 24, dice: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Padre, gracias, porque en las escrituras entendemos que está tu palabra, la cual es la única que tiene la capacidad de producir en nosotros conforme al diseño que esta misma posee por naturaleza. No permita que la palabra del hombre se interponga ante la palabra tuya, Señor. No permita que los deseos emocionales intervengan en la expresión de lo que es tu diseño y propósito, Señor. Entendemos la realidad en la que vivimos y los desafíos que tú permites que nosotros tengamos que enfrentar. Te damos gracias, porque sin importar las circunstancias, entendemos y reconocemos que para este tiempo y para esta hora hemos llegado. Y para este tiempo hemos nacido, la cual no nos hace a nosotros una sociedad distinta, ni una sociedad diferente a las que antes han pasado, sino que tú diseñaste que nosotros vivamos para este tiempo y entendemos y asumimos con compromiso el vivir conforme a este tiempo. Y entendemos que como hijo de Dios, tu palabra produce el entendimiento necesario para nosotros poder hacerle frente al sistema de este siglo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. 2 palabras. Antes de entrar, este trimestre estamos nosotros trabajando acerca de lo que es la vida en el Espíritu. Parte de lo que hemos estado trabajando, empezamos este año trabajando lo que fue el año de la redefinición. El primer trimestre fue el trimestre de la comunión y el segundo trimestre es el trimestre de la vida en el Espíritu. Ya creo que van aproximadamente 5 o 4 prédicas, no recuerdo bien. Lo importante es que hemos aprendido mucho, pero más que aprender es necesario que nosotros de vez en cuando podamos recordar y repetir para que aquellas cosas que fueron generándose y algunos conceptos que entendemos que son fundamentales para poder determinar y entender estos temas, es bueno repetirlo para que nosotros podamos recordarlo. Debido a que algunos de nosotros tenemos el hábito de escribir y anotar porque entendemos el valor de aquellos conceptos para luego incorporarlo. Y otros quizás no le damos tanta importancia, pero vamos a tratar de recordárselo. Hay 2 palabras importantes las cuales yo quiero traer a ustedes. Hay una palabra que es cosmos y otra palabra que es aión. Son 2 palabras griegas. La palabra cosmos se refiere a lo que es mundo.
Cuando la Biblia se refiere a lo que es el mundo, utiliza mucho la palabra cosmos, dándole a entender a nosotros que el cosmos no es algo creado. El cosmos se refiere a lo que es un sistema de pensamiento que gobierna la forma en la que el hombre vive. Y también lo que es la palabra siglo. La palabra siglo, lamentable el caso, en español nosotros entendemos que son 100 años. Pero cuando la Biblia utiliza siglo, no se refiere a 100 años, sino que se refiere a una era. La era puede durar un año, como puede durar más de 100 años. Pero ¿qué pasa? El sistema de las tinieblas, por medio de lo que es el mundo, estableciendo un pensamiento para gobernar la forma en que nosotros tenemos que vivir, usa diferentes estrategias. Y esas estrategias cada vez que cambian, entonces decimos que cambió el siglo. ¿Por qué? Porque fue una estrategia que duró durante un tiempo. Y nosotros podemos verla, esto, estudiando de manera sociológica, viendo como diferentes tiempos, por ejemplo, la forma en que se definen las generaciones. Hoy en día sociológicamente dice que está la generación que fue, que la Z, que la millennial, que el alfa. Papi estuvo mencionando la semana pasada, no recuerdo. La artificial es la que se espera que empezará en el año 1930, la de cristal. Entonces, cada generación se define de acuerdo a cómo él piensa. Pero esa forma de pensamiento no le establece una edad, no lo establece un gobierno que dice que a partir de ahora esta sociedad se va a llamar así, sino que el sistema del mundo, producto de la forma en que a nosotros nos va gobernando, él va estableciendo por medio de las fuentes de entrada y nos va direccionando a nosotros, y nosotros como estímulo reaccionamos a ella. Y por eso nosotros creemos que la ropa que nosotros nos ponemos es producto de nuestros gustos, que la forma en que yo hablo es producto de mis gustos, que la forma en que yo me expreso es producto de mis gustos. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta, que la forma en que tú te vistes, la forma en que tú hablas, son estereotipos que a nosotros nos han establecido y nosotros sin darnos cuenta lo hemos consumido. Y eso viene a gobernar la forma en que nosotros nos dirigimos, la forma en que nosotros hablamos. Por eso el sistema ha sido muy, muy estratégico. ¿Por qué? Porque así como funciona la tentación, cuando habla el libro de Santiago, que dice que la tentación no proviene de Dios, sino que proviene de acuerdo a lo que es nuestra concupiscencia. Y la concupiscencia, ¿qué es? El deseo interno que nosotros tenemos de hacer algo. Entonces, ¿qué hace el sistema? Conecta la necesidad con la información. Entonces te hace primero por medio de ataques de información. Pero eso es necesario, señores, que nosotros entendamos que a veces la iglesia está operando, y no quiere decir que en alguna parte del mundo no esté sucediendo así, pero la iglesia está esperando muchas veces que la persecución de la iglesia está haciendo a que tu vida sea puesta en peligro. Y muchos de nosotros, como nuestra vida no está siendo en peligro, a veces creemos que no tenemos una persecución. Pero hay una persecución actual, que es una persecución ideológica. ¿Por qué? Porque es una persecución de pensamientos. Por eso que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino para derribar fortalezas. Y esas fortalezas se establecen a través de lo que argumentos. Y esos argumentos son los que vienen a nosotros a definir y se establecen como estructura a lo interno de nosotros, y nosotros lo creemos. Y por eso cuando alguien te dice y ataca tu argumento, dice, no, es que yo soy así. Y por eso usted se viste de tal forma, usted se corta el pelo de tal forma, se da el tinte de tal forma, usa los aretes de tal forma, camina de tal forma, oye las canciones que usted cree de tal forma. Y nosotros, sin darnos cuenta, hemos sido reprogramados. ¿Es malo? No, quizás eso no sea tan malo. Esto empieza a ser malo cuando esto empieza a cruzar la verdad de Dios. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a tomar la forma de este mundo. Por eso la Biblia dice, no os conforméis, ¿a qué? A este siglo. Note, no dice al mundo, sino al siglo. ¿Por qué? Porque constantemente el siglo cambia. Es probable que tú digas, yo no me conformo a este siglo, pero es posible tú no te conformaste al siglo que pasó hace 30 años. Porque estableciste una forma de cómo comportarte hace 30 años.
Y posiblemente tú hace 30 años en verdad no tenías la forma, pero hoy ya cambió. Y posiblemente yo antes no era conformado y ahora sí. Entonces el texto que nosotros empezamos a leer dice que Dios está interesado en que el hombre que haga lo conozca. Y yo quiero llamar la atención de ustedes, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces no entendemos cuál es la intención original de Dios, de que si me conozca o de que si conozcamos a Dios o no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos interpretado incorrectamente este texto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le cambiamos la letra al texto y decimos, Dios quiere que tú con Él te entretengas. O Dios quiere que tú con Él sientas cosas. Dios quiere que tú con Él aprendas algunas cosas. Y no, Dios quiere que se conozca, que lo conozcamos. La pregunta que nosotros tenemos que poder responder es, ¿de qué forma Dios se da a conocer? ¿De qué forma es que Dios se da a conocer? El nosotros no poder poner de manera clara, hemos llegado a conclusiones un poco que terminamos, aunque estén vestidas de buenas intenciones, terminamos haciendo ¿qué? Revisando sin querer el propósito de Dios. Y cada quien quizás ha tomado por donde ha querido qué es conocer a Dios. Y por eso hay 4 líneas de pensamiento que han establecido cómo es conocer a Dios. Hay una línea que establece que a Dios se conoce por medio de la información. Y por eso tenemos un grupo de personas que se han ido a aprenderse la Biblia. Y se saben la Biblia de memoria. Y se saben muchísimos los versículos bíblicos. E incluso ellos padecen un síndrome que se llama versiculitis. ¿Por qué? Porque para quizás todos tienen un versículo porque se lo saben de memoria. Por eso yo he hablado con varias personas y le digo, cuando me hablan de la Biblia y yo puedo identificar desde qué naturaleza operan, yo le digo, a mí me gusta porque tú tienes el primer paso. Y me dicen, ¿cuál es el primer paso? Usted sabe la Biblia. ¿Y cuál es el segundo? Ahora vivirla. ¿Por qué? El libro de Esdras, en el capítulo 7, verso 10, establece un proceso interesante con las escrituras. Cuando dice que Esdras pasó por 3 procesos con respecto a las escrituras. El primer proceso era que él escudriñaba diligentemente las escrituras. El segundo proceso era para vivirla. Y el tercer proceso era para enseñarla. Nosotros muchas veces aprendemos para enseñar, pero no para vivir. Y eso a nosotros nos lleva a que este vuelo termine aterrizando en una corriente filosófica que quizás se llama gnosticismo o amante al conocimiento. La segunda forma que a veces el hombre entiende que es conocer a Dios es por medio de lo que son las obras. Y antes de cerrar ahí, déjame recordarle algo de lo que es el primer pensamiento. Déjame decirle a ustedes que no hay una persona en las escrituras. Creo que una de las personas más importantes en las escrituras es Nicodemo. Nicodemo sabía Biblia. Era maestro de maestros. Sin embargo, a ese sábelo todo le dijeron, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces es posible que algunos de nosotros que sepamos muchas escrituras, en algún momento alguien nos diga a nosotros, tú tienes que nacer de nuevo. Porque si entendemos que el saber y el tener información me hace conocer a Dios, estamos equivocados. La segunda forma de cómo nosotros entendemos, de cómo nosotros nos acercamos a Dios, a veces por medio de lo que son las obras. Y yo entiendo que por las obras religiosas, que el que más se congrega, el que más visita, el que más participa de algunas cosas, el que más sacrifica la carne, ese es el que más conoce a Dios. Eso también es un error. ¿Por qué? Porque las escrituras en 2 textos terminan descalificando esa acción. El primer texto en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 19, donde dice, ¿qué dice las escrituras? Que hay muchas obras de eso que son buenos en cuanto al culto voluntario, pero que no sirven contra los apetitos de la carne. Entonces tenemos gente sometiendo la carne por medio del sacrificio, haciendo lo que es el culto voluntario. Y el culto voluntario es uno de los peligros más fuertes que ha entrado a las iglesias. Porque el culto voluntario es donde cada quien de manera voluntaria introduce algo. Y esto nos ha llevado a nosotros, a sin darnos cuenta, a cambiar la verdad por la mentira. Alejándonos nosotros de los diseños de Dios y estableciendo nuestros propios diseños. Y cada vez que el hombre se aleja del diseño de Dios, él crea un diseño contrario. Y todo lo que no es diseño de Dios se llama antidiseño. Y todo lo que es antidiseño tiene un solo destino,
como un Uber que lleva un pasajero, este antidiseño te lleva como mensajero, te lleva a la muerte. Y sin darnos cuenta, nosotros a veces dándole lugar a los antidiseños, nos convertimos en lo que son en anticristos. A veces nosotros queremos que el anticristo va a descender y se va a sentar en un trono y tú lo vas a identificar. Pero la palabra anticristo tiene una preposición que es anti, que indica opuesto a. Entonces, el anticristo, más que ser un ser, es todo aquel que se opone a Cristo. Por lo cual, todo el que opera desde un antidiseño es un anticristo. Cuando usted de manera incorrecta intenta establecer su propia verdad, usted es un anticristo. Entonces, esa segunda forma de que el hombre se acerca, hay un segundo texto que descalifica que esa sea la forma en que se conoce a Dios. ¿Y cuál es el segundo texto? El segundo texto es el que dice que Jesús empezó su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años. Ese ministerio comienza después que a él lo bautizan. Note algo interesante. Cuando él lo bautizan, se escucha una voz del cielo que dice ¿qué? Este es mi hijo amado. ¿Y cuál es la segunda? Esa declaración está dividida en dos. La primera es de reconocimiento y la segunda es de afirmación. La primera es que reconoce que él es ¿qué? Su hijo amado. Y la segunda es de afirmación. ¿Qué es lo que dice? En el cual yo tengo complacencia. Y yo quiero preguntarle a usted, a partir de esta declaración, cuando se le da esta declaración, ¿cuáles obras él había hecho? ¿Cuáles obras él había hecho? No se ponga a pensar porque no había hecho ninguna. Porque el ministerio comienza a partir de ¿qué? Del bautismo. Por lo tanto, Jesús no había hecho nada y ya Dios, ¿qué estaba diciendo? Que él es su hijo amado y que en él había complacencia. ¿Por qué? Porque la complacencia del Padre no se da por medio de lo que el Hijo hace, sino por medio de lo que tú eres. Entonces es un error cuando tú empiezas a aterrizar creyendo que lo que tú hagas es que te va a generar la complacencia ante Dios. Cuando no depende de tus obras. ¿Por qué? Porque esto ha creado, sin darnos cuenta, una competición a lo interno de nosotros. Y queremos empezar a decir que el que más obra está más cerca de Dios. Y por eso quizás durante un tiempo la iglesia empezó a enseñar a la gente que tenían que alejarse de los estudios, porque hay que buscar a Dios. Entonces tenemos gente que como trabajaban, no podían buscar a Dios como Pedro trabajaba y Juan no. Y Juan se internaba en la congregación. Y como Juan se internaba en la congregación, a veces Pedro quería hacer lo que Juan hacía. Porque Juan le enseñaron que para él tener complacencia ante el Padre, él tenía que hacer cosas. Esto llevó a que creamos una generación que hacía mucho, pero no era nada. Buscando la complacencia del Padre, aún sin tenerla. La tercera forma en que nosotros hemos definido el acercarnos a Dios, que también es erróneo, es tratar de levantar un argumento diciendo, bueno, Jesucristo debe ser el centro. Jesucristo debe ser el centro. Y estas son palabras que todo el mundo repite, pero que nadie entiende. No, porque Jesucristo tiene que ser el primer lugar. Jesucristo tiene que estar, está bien, muy bien, pero ¿con qué se comen estas cosas? ¿Con qué es que Jesucristo sea el centro? Que tú tienes que vivir como Jesús anduvo en la tierra. Bueno, ¿qué es? Al no tener una definición clara de esto, entonces tenemos gente repitiendo todo lo que Jesús hizo en la tierra, sin saber si funciona o no funciona. Yo tengo que hacerlo y punto. Entonces aquí viene lo que cogen lo que le conviene y lo que no le conviene. Están los que utilizan lo que son las obras. Bueno, Jesús oró en el monte, yo voy a orar en el monte. Jesús oró en la cuarta vigilia, que a la tercera vigilia, que es entre 3 a 6 de la mañana, yo voy a orar. Y decimos que los portales se abren a las 3 de la mañana y hemos generado toda una teología a partir de eso. Que Juan y Pedro iban a la hora tercera a orar a las 3 de la tarde. Entendiendo que el modelo es ese Jesús físico que tuvo aquí en la tierra.
Pero Pablo da un argumento muy interesante. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, si a Jesús conocéis según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocerás así. ¿Y qué hacemos con esto entonces? ¿Qué hacemos con esto? Si a Jesús lo conocemos según la carne, ya no, entonces no lo conoces así. Entonces, ¿cómo nosotros sin darnos cuenta hemos elevado santidiseños? La cuarta forma que el hombre ha definido que es conocer a Dios es a través de lo que es la fe. Y todo lo que tú hagas, si tú tienes fe, lo vas a lograr. Tú no más tienes que tener fe, declarar, atar y qué. Y ya tú lo vas a hacer. Esto, sin darnos cuenta, más que es un acto de fe, se convierte en una corriente filosófica, se llama humanismo. ¿Por qué? Porque termina poniendo al hombre al centro. Y todo lo que el hombre pisara será tuyo. Todo lo que toque la planta de tu pie, declara, arrebata. Y terminamos muchas veces creando humanismo. Y lo que pasa es que hay momentos donde nosotros somos muy lógicos. Y hay otros momentos donde la lógica como que nos la roban al cerebro. ¿Por qué? Porque cualquier gente debería probar en su casa y ponerse frente al espejo y decir, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico. A ver quién es que cuando termine la declaración saldrá con los bolsillos llenos. O quién es que dice, yo voy a ser flaco, yo voy a ser flaco, y va a terminar, cuando termine de declarar, va a terminar con 15 libras menos. Entonces, no funciona así. No funciona así. Entonces, la primera es lo que tenemos que volver al centro de lo que venimos hablando. Entonces, ¿de qué forma Dios se da a conocer? ¿De qué forma nosotros conocemos a Dios? Y quise establecer estas 4 cosas porque sin darnos cuenta se han convertido en el fundamento que la iglesia la ha utilizado como riel para entonces edificar y establecer la verdad en que tiene que dirigirse. Las escrituras nosotros nos enseñan 3 formas de cómo Dios se da a conocer. Primera forma, la establece Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Deja conmigo, la primera forma que Dios se da a conocer es a través de sus obras. ¿De qué forma? A través de sus obras. Muchos de ustedes se han hecho preguntas, ¿qué va a pasar con la gente que no han conocido a Dios, que no se le ha predicado? ¿Qué va a pasar con esta gente que nadie le dijo que Jesús salvaba? La Biblia también tiene respuesta para esto. ¿Y qué dice? El libro de Romanos capítulo 1, a partir del verso 16 al 21, dice que los hombres tuvieron las cosas creadas para conocer a Dios, pero ellos, en vez de adorarle, le adoraron a lo creado. Y por eso Pablo termina diciendo, por lo tanto, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios no simplemente se da a conocer por medio de un predicador, sino que se da a conocer por medio de ¿qué? De las obras. La segunda forma que Dios se da a conocer, lo dice Salmo 103, verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Diga conmigo, Dios se da a conocer a través de sus mandamientos. El primero fue a través de sus obras y el segundo a través de ¿qué? De sus mandamientos. Entonces, la tercera forma en que Dios se da a conocer lo dice Primera de Juan capítulo 5 verso 20 y Primera de Pedro capítulo 1 también lo dice. Voy a leer Juan y voy a resumir Pedro. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué ha venido el Hijo de Dios? Para darnos a conocer lo que es verdadero. Y el texto dice que nosotros estamos en Él. ¿En quién estamos? En Él. Y presta atención, Señor, lo que significa en Él. Esta preposición me gusta porque indica lugar. Esta preposición de lugar indica, ¿saben que las preposiciones indican arriba, abajo, alrededor, entre? Pero esta indica dentro. La palabra en indica dentro.
Es como que, ¿quién de ustedes se ha visto alguna vez su intestino a menos que le han hecho una foto? Pero está dentro y funciona. Y quizás tú nunca has pensado en él. Aquí nosotros pensamos en los órganos que están adentro nada más cuando nos duelen. Pero yo sé que ninguno ha pensado en el corazón a menos que tenga que verse una patilla. Nadie ha pensado en el pulmón hoy. Nadie. ¿Por qué? Porque está adentro. Entonces, la vida, el Hijo de Dios, vino para que nosotros estuviéramos dentro. Y para que estuviéramos dentro, el propósito es para darnos a conocer lo que es verdadero. Entonces, miren lo interesante. El libro de Primera de Pedro también dice que Dios nos hizo por medio de aquel que en el cual nosotros estamos dentro, nos hizo participar ¿de qué? De su naturaleza. Entonces no simplemente estamos en Él, sino que somos coparticipantes de la naturaleza divina de Dios por medio del Hijo. Y por eso el libro de Romanos dice que el que se une a Dios, ¿qué es? Un espíritu es con Él. Por eso el contacto entre usted y Dios no se define ni por relación, se define por unión. Tú no te relacionas con Dios, tú estás unido a Dios. Y es interesante que tú puedas entender la diferencia entre una cosa y otra, porque lo que se relaciona se separa, se divide, no está unido. Lo que se une comparte lo que es la esencia. Y tú terminas perdiendo lo que tú eres y terminas adoptando otro nombre que es producto de lo que produjo la unión. Y lo hemos dicho cuando estuvimos definiendo lo que era la comunión, que la unión entre el hombre y Dios se parece a lo que es el café con leche. O pongámosle otro nombre, a lo que es el chocolate con leche. El chocolate con leche tú no puedes separar el chocolate de la leche. Pero no simplemente no puedes separarlo, sino que también tiene otro nombre. Ya no se llama chocolate con leche, se llama mocachino. Entonces parte de que nosotros muchas veces no entendemos lo importante de lo que pasó en nuestra vida entre Dios y el hombre, nos lleva a nosotros a que, señores, a que tengamos una vida de relación. Por eso muchos dejamos a Dios el domingo y lo recogemos el otro sábado. ¿Por qué? Porque definimos un Dios de relación, alguien que se separa de ti. Por eso tú duras 3 meses en el evangelio y después vuelve y coge. Señores, hay personas que sin darse cuenta le han ganado el ministerio de obra pública, porque eso es lo que más puente hacen entre él y su evangelio. Hacen puente de manera constante. De manera constante hacen un puente. Y tengo una vida y de repente hago un puente. ¡Chup! Y se me olvidó. ¿Por qué? Porque en tu mente está una vida de relación. Y como en tu mente está una vida de relación, tú siempre piensas que te separas. Y por eso vives una vida de separación. Y es interesante que nosotros podamos entender esto. Resumo los 3 puntos que estuve diciendo. Resumo los 3 puntos para que podamos seguir avanzando. Dios quiere darse a conocer. Pero Dios no quiere darse a conocer en la forma que usted quiera. No quiere darse a conocer por medio de tus obras. No quiere darse a conocer por medio de tus humanismos. No quiere darse a conocer por medio del conocimiento. Ni por medio de tu fe hueca que te eleva a ti y no a Dios. Sino que Dios se da a conocer de 3 formas. La primera forma por medio de sus obras. La segunda por medio de sus mandamientos. Y la tercera por medio de su naturaleza. Y esta naturaleza tiene algo interesante que no es a nosotros impartida. ¿Y qué es impartida? Que nos la ponen a nosotros a estar dentro. Entonces, una vez nosotros entendamos esto, que la naturaleza de Dios habita en nosotros, procedamos al segundo punto ahora. ¿Cómo anclamos esto a lo que es la vida en el Espíritu? Nosotros nos propusimos, domingo tras domingo, tratar de repetir una definición para que usted, por lo menos, la aprenda. No, los maestros dicen que la repetición es un método pedagógico, ¿verdad? Nosotros hemos inventado uno, se llama la hartación. Para que usted esté harto de escucharlo, entonces se lo aprenda. Entonces dice, ¿qué es la vida en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es traer a la realidad la obra consumada de la cruz, donde esta vida tiene una expresión en 3 tiempos. Esta obra tiene una expresión en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y esta se recibe,
se ejercita y crece. Me encanta esto que dice, se recibe. Segundo, ¿qué hace? Se ejercita. Y tercero, cuando se ejercita, entonces ¿qué pasa? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que aprender a transicionar es que muchos no hemos quedado en la primera etapa, nada más lo hemos recibido. Y no nos ejercitamos. Y como no nos ejercitamos, ¿qué pasa? No crece. Y dirás tú, yo me ejercito. Mira, señores, aquí hay maestros. Y los maestros pueden confirmar que una de las cosas más difíciles que hay es el estudio virtual. E incluso hay muchos maestros que ni les gusta dar clases virtuales. ¿Cierto? Porque saben que los estudiantes no es verdad que estudian, no es verdad que están prestando atención. Y más cuando te ponen esa videollamada que ninguno tiene la cámara puesta. Y señores, y Dios vino, oye, Dios puso sabiduría en el dueño de Zoom en la pandemia. ¿Saben con qué? Que quitó que el que está hablando pudiera abrir los micrófonos. Porque cuando uno abrió los micrófonos, a veces te das cuenta que el otro estaba fregando, que el otro estaba dando un muñequito y te das cuenta que nadie estaba en nada. Entonces, la virtualidad de coger clases de manera virtual no funciona por lo regular. La persona tiene que ser demasiado comprometido. Entonces, yo no entiendo cómo es, nosotros nos hemos inventado un gimnasio. Se llama el gimnasio virtual. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única que dice que se ejercita sin ir al gimnasio muchas veces. Entonces no sé cómo es que funciona. Entonces tú dices, yo me estoy ejercitando, no te veo en el gimnasio. Bueno, yo te voy a creer, ¿para qué gimnasio tú estás yendo? ¿Cuál es el gimnasio que tú estás yendo? Entonces todo aquel que dice que ama la vida de Dios, pero no tiene compromiso con ellos, permítame cuestionar la forma en que tú amas esa vida de Dios. Porque es mentira. Tú no puedes amar la vida de Dios si no te comprometes con ella. Tú no puedes amar el deporte si no te ejercitas y te entrenas para ello. Tú no puedes decir que tú crees en tal cosa y ni siquiera te congregas en eso. No sirve. No digas que tú crees en tal cosa y no te congregas. No busca la fuente de consumir más. No sirve. No digas que te gusta cómo es salir luz y que yo te vea cada 2 meses. No lo digas. Y no es que yo quiero sacarte, no, sino que cada quien tome conciencia de la realidad en la que está. Porque muchos de nosotros a veces nos tomamos una posta diario. ¿Saben para qué sirve la posta? Las mujeres lo utilizan para calmarse. Nosotros no hemos diseñado nuestra propia posta evangélica, pero esta no funciona para calmar el dolor, sino para calmar nuestra conciencia. Y a diario compramos una posta en el supermercado y diario no nos duele porque calmamos nuestra conciencia de manera diaria. Y te queremos decir y tal cosa y tú tienes una respuesta para todo. Y no te congregas y tienes una respuesta. Que cuando no es el trabajo, que los compromisos, que el cansancio. Hay gente que yo le he dicho a ustedes, así como hay lugares que tienen un pozo de agua, que son un manantial, así hay gente que tiene un manantial, pero de excusas. Siempre tienen una. Siempre tienen una. Y no se han dado cuenta que poco a poco eso ha venido a gobernarlo. Y por eso nunca pueden hacer nada. Y es importante, señores, que usted entienda esto. Y como Wellington dijo hace como 2 meses, y lo vuelvo a repetir, el hecho de que tú amanezcas todos los días en una marquesina no te hace carro. El hecho de que tú vengas a la congregación constantemente quizás tampoco te hace un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí vemos algunos que cantamos las canciones, no las sabemos, no sabemos la Biblia. Pero, ¿qué pasa con ellos? Entonces, vamos a dejarlo así. Entonces, recordemos algo. 2 cosas. Con respecto a la vida del Espíritu. Dijimos ahorita que la vida en el Espíritu, que Dios se da a conocer por medio de su naturaleza. ¿Y esta naturaleza está dónde? En nosotros. Dentro. Y que nosotros ella está dentro y nosotros estamos dentro de ella. 2 cosas. Hay asuntos que lo hemos repetido y lo vuelvo a decir. Hay asuntos que se pueden enseñar.
Pero hay otros que no se enseñan, sino que son productos de la naturaleza que nosotros tenemos. ¿Producto de qué? Producto de la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es esto? Fácil, se lo voy a explicar de una forma más llana que usted lo puede entender. La diferencia entre un perro y una paloma no es que fueron a universidades diferentes. Ellos no fueron a universidades diferentes. La diferencia entre que una paloma vuela y un perro ladra no fue porque tienen profesores diferentes, sino lo que lo hace a uno ladrar y a otro volar no es el curso intensivo de marketing que hicieron. No, lo que lo hace a ellos, a uno ladrar y a otro volar, es la naturaleza que portan. Por lo tanto, a ellos, al perro tú no le enseñas a ladrar, ni a la paloma le enseña a volar. Entonces, como nosotros, la vida en el Espíritu, nosotros no andamos buscando añadirte cosas a tu vida, sino que tú entiendas aquellas cosas que tiene por dentro. Porque la naturaleza de Dios está ¿dónde? Dentro. Y esa naturaleza tiene la capacidad de decirte a ti cómo es que ésta opera. Por eso que Juan dice que la unción del Santo está ¿dónde? En nosotros. Y no tendré necesidad que nadie le enseñe. ¿Por qué? Porque la misma unción es la que le va a enseñar lo que debe de hacer. Dirá usted, entonces a mí nadie me va a enseñar. No, cálmese. Cuando hablo que está en ustedes, no me refiero a una persona, sino al cuerpo. Porque la unción no es dada a una persona en específico, sino a la iglesia. Entonces, la iglesia operando del maestro en un momento, del apóstol en otro momento, del pastor en otro momento, o del profeta o del evangelista en otro momento, va a ser guiada a decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Entonces esta naturaleza, a modo de recordar, le digo a ustedes que esta naturaleza tuvo una fecha de comienzo. ¿Recuerdan cuándo es que el hombre empieza a tener la oportunidad de poder participar de esta naturaleza? ¿Cuándo fue este evento? En la cruz. Cuando vino la cruz, la muerte, consumación, el consumado es, fue lo que habilitó que el hombre pudiera hacer ¿qué? Pudiera ser partícipe de la obra de Dios. Por lo tanto, nosotros no podíamos tener la vida de Dios. Por no poder tener la vida de Dios, entonces no podemos tener su naturaleza. Y como no podíamos tener su naturaleza, entonces no podíamos tener su espíritu. Y como no podíamos tener su espíritu, entonces no podíamos tener vida en el espíritu. Entonces la vida en el espíritu, lo fundamental, más que yo hablarle de características, de cómo se expresa, de cómo se hace, de qué es, primer punto, tenerla. Por lo tanto, nadie que no haya pasado de muerte a vida no puede tener vida en el espíritu. Por eso, aunque hay tres expresiones, está la expresión del hombre en el Antiguo Testamento, producto de la naturaleza que tenía, él se acostumbró a tener eventos espirituales. Está bien, él, porque tenía un limitante. Pero tú, si no has pasado de muerte a vida, tú no tienes eventos espirituales. Tú o estás muerto o tienes vida en el espíritu o no tienes. Pero no tienes eventos espirituales. Así que no tranquilice tu conciencia de que el hecho de que tengas sueños, o de que creas que ve cosas, o de que entiende que Dios te habla. Te tengo una mala noticia. Y es que así como tú no puedes escuchar una emisora si no estás en la frecuencia de la emisora, así Dios no puede hablar a menos que tú estés en la frecuencia de Él. Porque la única frecuencia que Dios habla, según Hebreo 1:1, es a través del Hijo. Y si tú no estás en el Hijo, todo lo que tú escuchas es invento humano. Por más que quiera, por más que lo invente, es invento humano. ¿Por qué? Porque Hebreo 1:1 dice, mas Dios, habiendo hablado de muchas formas, nos habló a los padres por medio de los profetas, dando a entender, es válida la voz que ellos oyeron.
le habló a los padres y lo reconocemos. Pero dice, pero ahora nos habla a través del Hijo. Por eso es indispensable para escuchar la voz de Dios, para entender la voz de Dios. ¿Estar en quién? En el Hijo. Porque si no estás en el Hijo, no estás. Señores, yo ahorita tuve una conversación con una gente y la muchacha me dijo, me pasó 2 veces esta semana y ahorita me pasó de nuevo. La muchacha me dijo, oye, es que tú eres demasiado cruel. Enmudece. Dice, tú eres demasiado cruel. Y yo digo, pero es que a la gente le gusta que le dibujen las cosas. Y yo le dije a ella está cantando una canción muy vieja y dice que, y yo la llamo y digo, mira, ¿qué tan cierto es lo que tú estás cantando? Que dice, yo me resisto a vivir así. Yo, ¿qué tan cierto? Me dice ella, no es muy cierto. Yo, pues déjate hablando mentira. Si tú no quieres comprometerte con lo que dices, no engañes tu conciencia. Entonces me dice, no, porque yo soy hija de Dios. Muy bien. La Biblia dice que los hijos de Dios son los que hacen su voluntad. Tú haces su voluntad, entonces se queda en silencio. Digo, entonces la Biblia dice que hay 2 padres. Uno es Dios y el otro, ¿qué es? Es el diablo. Por lo tanto, no hay punto medio. Y aunque no te guste, aunque te sientas mal, el que no es hijo de Dios, aparte de que está muerto, tiene un adorno y es que es hijo del diablo. Entonces, por más que tú quieras, por más que te lo quieran dibujar, es la realidad. Y a veces tú le sales corriendo a esa realidad. Entonces nosotros, miren, hay 5 lugares, le voy a mencionar 5 terrenos sobre el cual, los 5 objetos físicos sobre el cual se talla la imagen. El primer objeto físico es el hielo. El segundo es el cristal. El tercero es la madera. El cuarto el cemento. Y el quinto el hierro. La sensibilidad que hay que aplicar para tallar en el hielo es una sensibilidad. Tú tienes que ser tan delicado, que posiblemente termine rompiéndolo. ¿Cierto? Pero si tú vas con esa sensibilidad, a tratar de marcar el hierro, ¿qué pasa? Nada. Entonces, tanto el hielo, solo mencioné en aumento. El hielo, el vidrio, la madera, el cemento. Asimismo, el nivel de presión va aumentando. ¿Cierto? La pregunta es que yo te quiero hacer a ti. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Tú eres hielo? ¿Tú eres cristal? ¿Tú eres madera? ¿Tú eres cemento? ¿Tú eres hierro? ¿Qué tú eres? Entonces, a veces tú dices que tú eres cruel, pero muchas veces te llamo, te busco, te visito, te trato con palabras bonitas y ni así reacciona. Es quédate con mal hierro. Quédate con el fuego, a ver. Para ver, o te marca el fuego que te queme, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros me lo dicen de todas formas. Entonces, a veces no es que somos crueles. Es que a veces la crueldad no está en las palabras. La crueldad está en que, miren, todo aquel que cuando es expuesto a su realidad dice que es cruel. Lo cruel, oiga, presten atención a esto. Todo aquel que cuando es expuesta a su realidad por medio de la palabra, él no es cruel. A él no le molesta lo que tú dices. A él lo que le molesta es la imagen de él que él está viendo en lo que tú dices. Por lo tanto, lo que lo aleja no son tus palabras. Es que él no puede verse. Y por eso dice que es cruel. No, lo que pasa es que tu realidad te molesta. Entonces, esta realidad nos molesta. Pero muchas veces, la Biblia dice en el libro de Santiago que hay gente que oyen la palabra y se molestan cuando la dicen, pero no hacen lo que dice la palabra. Y dice que es comparado con aquel hombre que cuando se mira en el espejo da vuelta y se olvida de qué, de cómo era. Entonces, cuando tú eres desnudado por la palabra, y te olvidas de cómo eres, entonces tú simplemente hiciste un show. Por eso, señores, a veces uno es cruel.
Porque a veces tú ves a la gente llorando. Y yo he visto aquí, señores, personas llorando. Y después de pasar horas y a beber a su vida normal. Lo he visto. Entonces, las lágrimas, nosotros creemos que son un medio para llegar a Dios. Pero déjame decirte algo interesante que quizás tú no sabes. Hasta llorar se aprende. Si no, pregúntenle a los actores de Hollywood. Hasta llorar se aprende. Entonces tú tienes que tener cuidado cuando tú estás llorando. Si es producto de que tu espíritu ha sido compungido o producto de un aprendizaje de que aprendiste cómo se mueve a Dios y estás autoengañándote. Porque endulzas con lágrimas cada petición que le hace a Dios. Aún esté cargado de humanismo, de mentira, pero la quieres endulzar con esas lágrimas que, te digo algo, la puedes echar en un vaso y puedes botarla, porque a Dios no lo mueve lo que haces, sino lo que eres. Y si no estás en Cristo, no hay complacencia en el Padre. Si no estás en el Hijo, no hay complacencia en el Padre. Por más que quieras hacer cosas, aunque se vistan de religiosas, aunque sean buenas obras, aunque todo el mundo te la aplauda, hay una forma de cómo funciona. Señores, vamos a avanzar para cerrar. Que el tiempo se convierte en un enemigo de uno. Miren, para decir algo rápido, Lucas capítulo 4, verso 18. Miren algo interesante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, dice que este ungimiento tiene propósito. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dicen los estudiosos que Jesús está haciendo alusión a una fiesta hebrea llamada el jubileo. ¿Alguno de ustedes ha oído el jubileo? Por lo regular, muchas iglesias celebran jubileo una vez al mes. Es el jubileo del invento humano. Pero el jubileo de la Biblia se celebraba cada vez que se repetía 7 veces 7 años, que eran 49 años. Entonces, el año número 50 era declarado jubileo. Este jubileo entonces dice que el Señor lo ha enviado a declarar el tiempo agradable. La palabra tiempo aquí, en griego, hay 2 palabras que se utilizan para tiempo. Una es cronos y otra es kairos. El crono indica el tiempo de minuto, segundo. El kairos indica el tiempo de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que se lo ha enviado a anunciar este tiempo, está hablando del tiempo de Dios, donde Dios es que opera en su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, cada vez que ocurría este jubileo, pasaban, le voy a decir unas cuantas cosas. Levítico 25:10 dice que el que había vendido su propiedad, la recobraba. El que se había alejado de su familia, volvía. Levítico 27:24 dice, el campo se le devolverá a la tierra. La tierra, señores, en Jerusalén, no se compraba por lo que valía simplemente, sino que se calculaba por cuántos años faltaba para el jubileo. Porque cuando llegara el año 50, había que devolver la tierra. Había que devolver ¿qué? La tierra. Número 36:4 también lo dice, que las herencias tenía también su codificación. Levítico 25:13 dice que se devolverá cada posesión. Y Levítico 25:40 dice que el esclavo iba a servir hasta el año de jubileo. Note algo interesante. Dice que esta libertad, este tiempo que en el jubileo era, hasta que hablaba mucho de lo que era libertad. Hablaba de que era herencia, de que las cosas iban a ser devueltas. Por lo tanto, la gente esperaba con ansia este momento. ¿Por qué? Porque era el momento donde todo volvía a donde en un momento estaba. Las deudas eran saldadas, los presos eran echados fuera. Entonces, por eso cuando Dios está diciendo, va a haber un tiempo para la iglesia,
Va a haber un tiempo para la iglesia donde no va a existir esta esclavitud llamada pecado. Donde va a haber un momento donde el Padre te va a notificar acerca de tu herencia. Donde tú vas a volver a donde había salido. Aquel momento donde el deleite estaba. Donde la gloria te vestía. Y donde la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, este tiempo, cuando el Espíritu está diciendo, a través de Jesucristo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha llamado a anunciar este tiempo. Este tiempo comenzó con la obra consumada de la cruz, donde ahora nosotros vivimos un tiempo importante donde esta vida del Espíritu se expresa. Entonces, quiero cerrar con esto. Esta vida en el Espíritu tiene algo interesante, que es un protocolo. ¿Por qué? Porque el pecado llevó al hombre a desprotocolizarlo. ¿Con qué se come esto? El protocolo es lo que indica qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. El orden de cómo funciona. Pero el pecado vino y desprotocolizó al hombre. Y el hombre empezó a hacer todo invento humano. Porque no entendía de cómo funciona. Al no entender la vida. Y la mejor forma de entender cómo funciona es con la parábola del hijo pródigo. Miren este enfoque de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, si hacemos una narrativa de qué pasó, note, el hijo pródigo, primer punto, él vuelve en sí. Segundo, reconoce su estado. Tercero, se arrepiente. Luego va a donde el padre y el padre acepta su arrepentimiento. O sea, primera acción. Segunda acción, el padre acepta, el padre lo viste, el padre le pone un anillo, el padre lo manda a matar para preparar la comida. Prestemos atención a algunos detalles. Vemos algo interesante, que el hijo no come la comida hasta que el padre no lo viste. El hijo no lo hacen sentar a la mesa hasta que el padre no le da el estándar de la casa. Entonces, ¿cómo nosotros, teniendo esta vida en el Espíritu, si no entendemos que no simplemente tenerla, sino también tener el estándar que ésta amerita? Porque nosotros, aunque seamos hijos, aunque tengamos la herencia, aunque tengamos el genoma de Dios, si no entendemos la vestidura que ésta conlleva. Entonces, póngase sobre sus pies y creo que hemos hablado suficiente ya esta noche.